A esta hora la Asamblea Nacional debate sobre la problemática del acceso a las medicinas y a la crisis en el sistema de salud. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández, quien nos tiene toda la información de esta sesión de los parlamentarios. Oliver, adelante. Hola Carlos, amigos televidentes, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo dijiste, se está discutiendo un acuerdo para declarar la crisis humanitaria en Venezuela debido a la gran crisis que existe en materia de salud en Venezuela. El diputado José Manuel Olivares hizo esta propuesta. Varios diputados, tanto de oposición como del oficialismo, tomaron la palabra para debatir entonces esta situación. José Manuel Olivares decía que 92% de los medicamentos escasean en los anaqueles de las farmacias en Venezuela. También que el gobierno venezolano tiene un déficit de aproximadamente unos 13 hospitales, que la antigua Asamblea Nacional aprobó los recursos para la construcción de estos hospitales y solamente se ha construido un hospital. También la primera causa de muerte en Venezuela son las enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente las personas que sufren del corazón o que requieren de una operación de corazón pudieran morir en cualquier momento porque los hospitales no están en condiciones para operar a estos pacientes. También el cáncer de mama. Las pacientes que son diagnosticadas con este mal lamentablemente tienen que esperar aproximadamente 8 meses para ser atendidas. Pero vamos a conversar con Juan Carlos Velasco. Él es diputado y médico, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, para que nos comente sobre esta situación, esta crisis humanitaria que pudiera ser aprobada por la mayoría opositora acá en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, sí, estamos aquí cumpliendo con nuestro rol de diputado y de médico venezolano participando en este debate de lo que significa la crisis de salud en Venezuela. Nosotros tenemos reafirmando el compromiso que tenemos con el pueblo venezolano de lograr devolver lo que significa la salud a nuestro pueblo, indudablemente bajo un esquema que ha sido completamente desasistido por todo el gobierno nacional, porque lo que ha hecho es calquear un modelo retrógrado, arcaico, anacrónico, de un modelo castrocomunista, que al implementarlo aquí lo que ha traído es desidia, dolor y caos para el pueblo venezolano. En estos momentos podemos ver que lo que más grave es la situación es el desabastecimiento que tenemos nosotros con lo que significan los medicamentos. Las enfermedades crónicas sobre todo. Mira, en algunos casos llegamos a tener rubros de medicamentos que llega hasta el 70% de escasez y en otros hasta el 100% de escasez. Tenemos enfermedades crónicas, los casos de los pacientes con insuficiencia renal crónica no tienen posibilidad de tener para poder realizar las diálisis. De igual forma, los casos de pacientes que no se les puede postergar, lo que significa los tratamientos oncológicos, porque necesitan realizar la quimioterapia. Por eso nosotros en el día de hoy estamos apoyando la propuesta de lo que significa decretar lo que es la crisis crisis humanitaria de salud, porque consideramos que está en los preceptos constitucionales y que está bajo el esquema que establece la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde establece que todo esto, cuando existen estas razones, se pueden dar este tipo de situaciones. ¿Qué significa que aprueben esta crisis humanitaria? ¿De qué manera va a legislar la Asamblea Nacional para tratar de salir de esta crisis? Mira, cuando nosotros planteamos este decreto de que significa la crisis humanitaria de salud, es inmediatamente una acción que se comenzará a hacer para que el gobierno nacional aplique medidas de autorizaciones a través de la Asamblea Nacional y permitir reforzar lo que es el sistema de salud venezolano. Pero tiene que haber el interés de parte de ellos, porque indudablemente cuando no hay una participación directa del gobierno con una buena voluntad, lamentablemente no vamos a poner los resultados que queremos, que es lograr llevar bienestar y calidad de vida a todos los venezolanos y de esta manera lograr mitigar el dolor que tienen nuestros pacientes que acuden a los hospitales producto de las diferentes patologías que ellos tienen. Muchísimas gracias al diputado Juan Carlos Velasco por el Estado Zulia. En este momento justamente la directiva está considerando lo que es este voto para de alguna manera aprobar lo que es esta crisis humanitaria convocada o de alguna manera propuesta por el diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, quien también es
es médico venezolano. Vale destacar, Carlos, amigos televidentes, que las enfermedades por el cáncer es la segunda causa de muerte en Venezuela, y en 9 estados venezolanos no hay medicamentos para tratar el cáncer. Es decir, de cada son 140 personas que mueren al año por cada 100.000 habitantes por esta enfermedad, lamentablemente. Y bueno, y por eso es que hoy entonces seguramente se va a aprobar lo que es esta crisis humanitaria propuesta por el diputado José Manuel Olivares. La información, Carlos, que manejamos desde acá, desde el Parlamento venezolano. Ustedes tienen más allá en la tarde de NTN 24. Carlos, una precisión, la declaratoria de la crisis humanitaria en Venezuela por cuenta del desabastecimiento y la escasez de medicamentos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué tendría que hacer el gobierno venezolano con ese mandato de la Asamblea Nacional? Bueno, este mandato de la Asamblea Nacional sencillamente va a ser para aprobar aquellos créditos adicionales que se necesiten en Venezuela en materia de salud, para entonces tratar de ir solventando lo que es la escasez, también lo que son los equipos y los insumos de los hospitales. Seguramente se va a traducir en estos créditos adicionales. Sin embargo, vamos también a conversar con el diputado William Barrientos, también médico y diputado de la Asamblea Nacional, y quisiéramos saber en qué se traduce este acuerdo, si se llega a aprobar lo que es la crisis humanitaria. Bueno, se declara como un sitio o una situación de crisis humanitaria cuando una población de una región, de un pueblo o de un país, su vida y su salud está en peligro. Eso fue lo primero que se debió aclarar como crisis humanitaria. Y por supuesto que ya hay una crisis humanitaria. Y no tengo la menor duda que ya hay una crisis humanitaria. Hay una crisis humanitaria sencillamente porque el 80% de los medicamentos no están en el mercado. En segundo término, de la lista de 170, 70 no existen, que son del uso práctico para pacientes con enfermedades crónicas, pacientes hipertensos, pacientes que sufren de diabetes, pacientes con ictus o accidentes cerebrovasculares. Me refiero a los anticonvulsivantes, pacientes con hipertiroidismo, con miastenia gravis, pacientes que tienen que ser, por ejemplo, tratados con quimioterapia o radioterapia. No hay quimiotáxico en el país. Y por si fuera poco, no hay reactivo para endemias, dado que el número de vectores ha aumentado y hay epidemias, no solamente de dengue, también de chikungunya, pero también de Zika, que pone en peligro la vida del paciente porque está complicado con síndromes como el de Guillain-Barré y con microcefalia. Muchísimas gracias entonces al diputado William Barrientos, también diputado de la Asamblea Nacional y médico. En este momento, como te decía Carlos, y tu pregunta es que sencillamente se traduce en aprobar créditos adicionales para tratar entonces de salir de esta crisis humanitaria, no solamente dotando a los hospitales de insumos, sino también de equipos, y tratando de acabar con la escasez de medicinas que es en casi todo el territorio nacional.